Pues más allá de los efectos, vamos a ver qué hay detrás de esta batalla, de esta polémica, de la falta de unidad que hay al respecto de un tema tan difícil, tan duro, tan amargo y tan importante como es lo que está ocurriendo en Gaza. Vamos a hablar de ello con Javier Fernández Arribas, que es experto en relaciones internacionales. Buenos días. Hola, buenos días. Digamos, qué implicaciones tiene que unos países sí usen el término genocida, otros no? ¿Por qué no hay unanimidad al respecto? Que es cuando, digamos, podría tener algún efecto, ¿no? Que se tomasen medidas o que se utilizase un término, una palabra concreta. Bueno, podríamos pensar que unos lo hacen por ignorancia y lo que quieren es cargar mucho las tintas para poder apoyar sus tesis y poder descalificar a una de las partes, o se trata de banalizar un concepto que yo creo que no se debe banalizar porque es muy grave en sí y efectivamente ayer mismo portavoz de la Comisión Europea volvió a insistir que son los tribunales internacionales los que tienen que definir un genocidio que fue pues millones de personas exterminadas, como por ejemplo en el caso de los judíos en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Había una intención de exterminar, que eso es algo muy importante a la hora de definir el término genocidio. Bueno, lo vivimos con los Jemeres Rojos, lo vivimos también con Stalin y los armenios, pero ahora mismo banalizar el término genocidio por lo que está ocurriendo en Gaza, que por supuesto es muy grave, es muy grave. A nadie nos puede dejar insensibles todo lo que está ocurriendo en Gaza a raíz de los ataques terroristas del 7 de octubre por parte de Hamas y una respuesta del gobierno de Netanyahu que en algunos casos, en bastantes casos diría yo, se está extralimitando porque está produciendo unas repercusiones muy negativas e inaceptables a nivel humanitario. Estamos viendo pues, escenas ahora mismo de la hambruna, ¿no? Que es una forma de matar a la gente, ¿no? Y quitarle la oportunidad y de causar un sufrimiento inimaginable, ¿no? El ver a tus hijos que pasan hambre y no tienes nada que ofrecerles. Todo esto que está ocurriendo, ¿por qué no somos capaces de llegar a un acuerdo entre todos y de pararlo? ¿Por qué vivimos en un mundo tan desequilibrado, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Europa no puede tener una sola voz cuando la ha tenido siempre para este asunto? Cuando España ha sido sede de una conferencia de paz muy importante en el año 92, cuando Europa ha podido mandar mensajes unívocos y absolutamente contundentes en otros conflictos, y ahora parece que todo está diluido, ¿no? Yo creo que hay muchos intereses entrecruzados. En el seno de la Unión Europea siempre hemos hablado que una de las cuestiones pendientes era unificar la política exterior. Lo que sí está claro es que tú no puedes ir por libre en las organizaciones internacionales. Tú formas parte de una organización como la Unión Europea, también como la OTAN, y hay decisiones que no se deben tomar a la ligera y sobre todo de una manera unilateral y dejando aparte a tus socios, a tus aliados. El conflicto, María, es muy complicado desde el año 47, cuando se produjo el Estado de Israel, la decisión de Naciones Unidas, y a partir de ahí todas las guerras que han venido produciéndose han hecho que sea un conflicto también producto en buena parte de la Guerra Fría, pero que también ha tenido un desarrollo propio de lo que es una región muy conflictiva, donde no podemos olvidarnos de lo que es Irán, de lo que son también los intereses de los países árabes, de Arabia Saudí, y de lo que es un Estado como es el Estado de Israel, que es la única democracia que hay en toda la región, que había conseguido unos acuerdos de Abraham hace casi 5 años muy importantes, porque demostraban que era posible el entendimiento entre árabes e israelíes. Ahí estaban Emiratos Árabes, estaba Bahrein, estaba Sudán, estaba Marruecos, Egipto, Jordania, y que yo creo que cuando Arabia Saudí va a incorporarse a esos acuerdos de Abraham, antes del 7 de octubre del 23, pues se produce ese terrible, ese execrable atentado terrorista, que uno de los objetivos que tenía Hamas con ese ataque era evitar que Arabia Saudí se incorporara a esos acuerdos de Abraham, además de evitar otra serie de cuestiones como era la celebración de elecciones más o menos libres, que hay que recordar que en Gaza y en Cisjordania no se celebran elecciones desde el año 2006.
Desde luego que todo es muy extraordinario. Estamos... la verdad es que me da mucha angustia ver cómo todo este debate tiene muy poco que ver con el sufrimiento de las personas, ¿no? Tiene mucho más que ver con intereses políticos, pero es lo que hay. Javier, estamos en un mundo así de complicado. Seguiremos hablando otro día. Un saludo. Encantado, un saludo. El mundo es muy complicado. El mundo está muy loco, está muy revuelto, ¿no? No tenemos respuestas para cosas que nos preocupan a todos.